Continuamos con el tema de probabilidad y vamos a usar la probabilidad en un problema del mundo epidemiológico. Supongamos que en una determinada población de mujeres tenemos un 4% de mujeres que han tenido cáncer de mama, un 20% de ellas son fumadoras y que un 3% son fumadoras y que han tenido cáncer de mama. Vamos a construir estos tres enunciados probabilísticos, es decir, el 4% han tenido cáncer de mama, el 20% son mujeres y el 3% son fumadoras y que han tenido cáncer de mama. Vamos a construir la tabla 2×2. La primera cosa que nos dicen es que el 4% tenemos dos variables. Por un lado tenemos la variable fumador y por otro lado tenemos la variable cáncer de mama. Tenemos dos variables. El primer enunciado nos dice la probabilidad de tener cáncer de mama. Por tanto, como veis, si tuviésemos 100 personas, como esa probabilidad es un 4%, significa que tendremos 4 personas que sí que han tenido cáncer de mama y 96 personas que no han tenido ese cáncer de mama. El siguiente enunciado hablaba de que un 20% de ellas eran fumadoras. Como veis, nos están hablando de esta marginal, la marginal de fumar, mujeres fumadoras. Nos dice que el 20% son fumadoras. Por tanto, ya 20 frente a 80, 80 son las que no fuman. Si os fijáis, con esos dos primeros enunciados tenemos las dos marginales. Conocemos las probabilidades de fumar y no fumar y las probabilidades de tener cáncer de mama o no tenerlo, ¿vale? Y si recordáis, nos decían que teníamos un tercer enunciado que nos decían que el 3% son fumadoras que han tenido cáncer de mama. Ese 3% es justamente la probabilidad conjunta, el I, la probabilidad I, es decir, que tengan cáncer de mama y que fumen. Por tanto, todos los presentes imagino que son capaces de calcular cuánta gente debería tener en este circulito. ¿Cuántos hay en ese circulito? En este circulito, ¿quiénes son los que tenemos que poner? 17, que son 17 personas que ¿qué? 17 personas que fuman y que no han desarrollado cáncer de mama o que no han tenido cáncer de mama, ¿vale? Una vez que he calculado este 17, ¿alguien me puede decir cuántos tendré en este circulito? Este circulito son no fumadores. ¿Cuántos? 79. 9 y 7, 16. 7 y 1, 8 y 1, 9, 96. Y por tanto, ¿cuántos me quedan aquí? 1. Ya sabemos cómo calcular una tabla de doble dentada dadas unas determinadas probabilidades. Completamos la tabla y da la casualidad que obtenemos los mismos resultados que tenemos. Esa tabla, ¿cuáles son las probabilidades marginales? Lo que hemos dicho, las probabilidades marginales tienen que ver con los márgenes de la tabla. Los márgenes de la tabla quiere decir la probabilidad de sí tener, ¿vale? La probabilidad
de tener cáncer, que resulta que es un 4%. ¿Cuál es la probabilidad de no tener cáncer? Un 96%. ¿Cuál es la probabilidad de fumar? Que es, en este caso, nos estamos moviendo, que aquí resulta que es un 20% y la probabilidad de no fumar es un 80%. Estas son las probabilidades marginales. Fumar y tener cáncer. Tenemos las probabilidades de fumar y de no fumar, las probabilidades de tener y de no tener. Primera cuestión. La primera pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que una mujer seleccionada al azar de esta población tenga cáncer o fume? Tenga cáncer o fume. Si os fijáis, tenga cáncer, si tener cáncer, resulta que son todas estas personas. Y que fumen son todas estas personas. Por tanto, si fuéramos a la definición clásica de probabilidad, que son casos favorables partido por casos posibles, ¿cuántos casos tengo? Tengo 100 casos posibles, y los casos favorables es, ¿cuántos casos favorables tengo? Pues tengo 3, 1 y 17. 3 más 1 más 17. Por tanto, la probabilidad de cáncer o fumar es un 21%, un 0,21. Este sería el cálculo directamente de la tabla. El cálculo directamente de la tabla. Veamos el segundo método. El segundo método, ¿cuál es el segundo método? El segundo método tiene que ver con la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersecto B. En este caso, el suceso A es tener cáncer. ¿Cuál es la probabilidad de tener cáncer? Tener cáncer, hemos quedado que era una de las marginales, que resulta que es 0,04. ¿Cuál es la probabilidad de fumar? Resulta que es 0,20. ¿Y cuál es la probabilidad de tener cáncer y fumar? 0,03. ¿Vale? Son los dos métodos, directamente de la tabla, calculando con la definición casos favorables, partido casos posibles, que es la definición clásica de probabilidad, o haciendo uso de la regla de la probabilidad de la unión, que siempre es la probabilidad de A más la de B menos la probabilidad de la intersección. Por tanto, la probabilidad finalmente ha sido calculada con dos procedimientos: mirando la tabla 2×2, que es la definición clásica, o usando la fórmula de la probabilidad de la unión. La siguiente pregunta tiene que ver con si, que es una pregunta que en medicina tiene mucho que ver, es decir, si el cáncer tiene que ver o no con el fumar. ¿Vale? ¿Cómo podremos saber si son independientes o no? Pues hay dos. La probabilidad, vamos a calcular la probabilidad condicional de tener cáncer en el grupo que fuma y en el grupo que no fuma. Esa probabilidad condicional, si comparamos esas probabilidades, la primera probabilidad que tenemos es la probabilidad de tener cáncer cuando, es decir, tenemos una probabilidad de cáncer y fumar. Esa probabilidad, por definición, está condicionado ¿a qué? A fumadores, ¿no? ¿Cuántos fumadores tengo?
¿Cuántos fumadores tengo? 20, ¿no? Tengo 20 fumadores. Mis casos posibles, porque esa probabilidad condicional se puede calcular como la probabilidad de A intersecto B partido por la probabilidad de B, que lo voy a escribir aquí. Esto siempre podría ser calculado como la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de B. Esta sería una manera, y la otra manera es con la definición clásica: casos favorables partido casos posibles. ¿Cuántos posibles tengo? Me estoy restringiendo ¿a quién? A los fumadores. ¿Cuántos fumadores tengo en la tabla? 20. ¿Cuántos fumadores y han tenido cáncer? ¿Cuántos hay? 3. Por tanto, la probabilidad de tener cáncer cuando eres fumador es un 15%. ¿Cuál es la probabilidad de tener cáncer cuando no eres fumador? ¿Cuántos no fumadores tengo? Si os fijáis, tengo 80. Esta es la probabilidad de cáncer cuando el contrario, normalmente cuando escribimos el contrario de una cosa es una rayita arriba, el complementario, lo contrario. En vez de poner no fumar, se puede escribir con una rayita arriba, que es el complementario. Si tenemos 80 personas, de las cuales ¿cuántas han desarrollado cáncer? Una. Con estos números, como veis, las personas condicionado a fumar, tienes una probabilidad de tener cáncer de 0,15. La probabilidad de tener cáncer condicionado a que no fumas es de un 1%. ¿Y cuál es la probabilidad global de tener cáncer? ¿Cuál es esa probabilidad? ¿Cuánta gente tengo? 100. ¿Cuántos han desarrollado cáncer? 4. Por tanto, tengo un 4%. Esto sí que es importante que se entienda. Es decir, es importante que se entienda que tenéis 3 probabilidades y cada una dice una cosa, ¿vale? La probabilidad marginal, la probabilidad de tener cáncer, nos dice cuál es la probabilidad de tener cáncer en la población, que es un 4%. Ahora, cuando condicionamos a un determinado suceso, en este caso a un factor de exposición, que es el tabaco, resulta que la probabilidad de tener cáncer condicionado a que has estado fumando, pues es un 15%. La probabilidad de tener cáncer cuando no has estado fumando es un 1%. Son 3 probabilidades distintas que vosotros tenéis que ser capaces de calcular y de entender. La contestación de si son independientes o no, obviamente, como ¿cuándo serán independientes? Serían independientes si esa probabilidad fuese la misma. Es decir, dependiendo de cualquier cosa, la probabilidad es la misma. No es lo que pasa. Resulta que cuando restringes a un grupo hay una probabilidad y cuando restringes a otro hay otra probabilidad. Depende del grupo, los sucesos no son independientes, son dependientes. No son independientes y, por tanto, lo que diríamos es que el cáncer de mama y el fumar no son independientes, o que el cáncer de mama y fumar son dependientes, dependen unos de los otros. Porque esas probabilidades, y lo que es verdad y lo que se puede decir es que la probabilidad de cáncer de mama aumenta en fumadores. Es decir, es un factor de riesgo. Fumar aumenta esa probabilidad de desarrollar el tumor. ¿De acuerdo? Para que fueran independientes, la probabilidad de tener cáncer no tendría que depender del fumar o no fumar. Es decir, que para que se entendiese, tendrías esa probabilidad
de cáncer, ¿cuánto es? Un 4%. Pues la probabilidad de cáncer condicionado a fumar debería ser un 4% y la probabilidad de cáncer cuando no fumas debería ser un 4%. Es decir, que no dependa del suceso, en este caso son dependientes. Tienen que ver, que es una de las cosas que trata la epidemiología, detectar cuáles son los factores de riesgo para empezar a eliminar esos factores con campañas, ¿vale? De otras cuestiones que se pueden plantear dentro de este problema es cuál es la probabilidad de tener cáncer. Esto ya lo sabéis calcular, que es la probabilidad marginal. ¿Cuál es la probabilidad de ser fumador y que una mujer no tenga cáncer de mama? Una probabilidad condicionada, es decir, marginales y condicionales. Y después la probabilidad conjunta o la de la intersección. Probabilidad de fumar o probabilidad de fumar o. Es decir, tenemos intersección, siempre es un i, que acompaña a los dos términos. Unión siempre es una o, ¿vale? Ya sabemos calcular probabilidad de unión, sabemos calcular probabilidad de intersección, sabemos calcular probabilidades condicionales, sabemos calcular probabilidades marginales. Es decir, ya tenemos determinadas herramientas para ir calculando determinadas probabilidades. A continuación, vamos a comenzar con el tema que da sentido a todo esto que estamos contando. Es decir, ¿por qué estamos estudiando probabilidad? ¿Por qué estamos estudiando probabilidad? Estamos estudiando probabilidad por los famosos test de diagnóstico. Es decir, los test de diagnóstico son herramientas que tiene a su disposición el médico que ayudan a diagnosticar a los pacientes. Y ese es un poco lo que todo está basado en conceptos probabilísticos. Seguimos utilizando el Open Kurzweil de la Johns Hopkins y los dos primeros conceptos que tenéis que conocer son los conceptos de sensibilidad y especificidad. Sensibilidad y especificidad, que está relacionado con qué significa sensibilidad y especificidad. Cuando tú usas test de diagnóstico para ayudar a decidir si una persona está enferma o no, los clásicos test del SIDA, un test de embarazo, todas esas herramientas, lo lógico sería que acertásemos siempre. Lo normal sería que cuando el test da positivo, efectivamente tuvieses la enfermedad. Vosotros sabéis, por ejemplo, en el test de embarazo, que hay test que muchas veces dan positivo y resulta que no lo estás, ¿vale? La sensibilidad, es decir, ¿qué es lo ideal en el test? Que cuando el test dé positivo, efectivamente estés enfermo. Y que cuando el test dé negativo, no tengas la patología. Eso es lo que nos gustaría a nosotros cuando diseñamos un test, que si da positivo, si una persona compra el test de embarazo en la farmacia y diese positivo, que siempre estuviese embarazada. Pues resulta que en algunas ocasiones el test falla, ¿vale? De esas cosas son de las que vamos a hablar. Esos son los dos conceptos fundamentales. Sensibilidad es la capacidad para detectar la enfermedad y la especificidad es la capacidad para detectar que no estás enfermo. Es decir, sensibilidad se asocia a la enfermedad, especificidad se asocia a detectar que no estás enfermo, ¿vale? Por ejemplo, nosotros hay diferentes test para detectar la diabetes, para detectar un test con una mamografía para detectar si tienes
posibilidad de tener un cáncer de mama, diferentes presión para el glaucoma, diferentes test que a nosotros, que haya muchos no nos interesa, lo que nos interesa es saber cómo funciona un test. Normalmente los test lo que hacen es medir una determinada variable que tenga una escala continua, y dependiendo del valor de esa variable tomas una decisión de si es positivo o si es negativo. Por ejemplo, si le pasas el test al diabético, normalmente pues le pasará qué es lo que le pasa al diabético. ¿Qué le pasa al diabético? Cuando el valor sea alto, tendremos que determinar que tiene principios de diabetes por lo que sea. Es decir, siempre es una determinada variable que tiene unos determinados valores y hay que saber cuándo determinamos que puede estar enfermo y cuándo no determinamos que puede estar enfermo. Por ejemplo, estos son reacciones a la tuberculina y la variable, el diámetro de esa piel del endurecimiento que hay ahí. Como veis, esto es un histograma que de alguna manera te dice cuánta gente, cuál es el tamaño de ese endurecimiento, y ahora uno decidiría a partir de cuándo empiezas a pensar que tienes una reacción o que estás en una determinada enfermedad. Por ejemplo, la presión sistólica, pues tú puedes tener estos valores que forman una determinada distribución y de alguna manera lo que estamos buscando es un punto de corte que determine, pues mire usted, si usted tiene una presión muy alta ya tiene no sé qué, si usted tiene unos niveles altos de hierro le pasa no sé cuánto. En el tema del cáncer de próstata, lo que hablábamos el otro día, el PSA, que es la presencia del antígeno, pues si tienes unos valores altos, resulta que es un elemento diagnóstico de que puedes tener ese determinado cáncer. Es de eso de lo que vamos a hablar. Pensar siempre que en un test de diagnóstico es hacer una medición externa para intentar predecir si está enfermo o si no está enfermo, ¿vale? Es decir, los test de diagnóstico no tienen, que eso es lo primero que hay que transmitir. En la House eso lo tiene hecho. Si veis House, normalmente siempre está en un falso positivo. No sé si os suena esa terminología de decir, es que igual está en un falso positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que es alguien que se detecta que tiene esa patología, pero que realmente no la tiene, ¿vale? Es decir, oiga, que usted ha dado positivo. Si ha dado positivo, usted debería estar enfermo de esto. Pero muchos de los argumentos, de los razonamientos, están basados en que estás en un falso positivo. Por tanto, te estás equivocando en el diagnóstico, que esa es una parte de lo que nos gustaría a nosotros es que no equivocarnos, pero como siempre hay errores, lo primero que tenéis que tener en vuestra cabeza como médicos es que os podéis equivocar, que el positivo no es equivalente a estar enfermo. El positivo es una herramienta para ayudar, es más probable, y de eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de cuándo, dando positivo, cuál es esa probabilidad de que realmente esté enfermo, ¿vale? La validez es la capacidad que tendrá el test para indicar qué individuos tienen la enfermedad y cuáles no. Es decir, tú puedes diseñar un test, pero que después sea poco válido porque no es capaz de detectar si la tiene o no la. Entonces, los dos conceptos básicos, sensibilidad y especificidad. ¿Qué es la sensibilidad? La capacidad del test para identificar correctamente a aquellos que tienen la enfermedad. Es decir, ser sensible, un test sensible, tiene que ver con que detecte a los que están enfermos. Es decir, que cuando dé positivo, es decir, para que nos entendamos, nuestra sensibilidad será la probabilidad
Esta será la sensibilidad. La sensibilidad será la probabilidad de que dé positivo sabiendo que está enfermo. Esa es nuestra sensibilidad. Fijaros que es distinta de esta probabilidad. Que es distinta de esta probabilidad. Y eso sí que hay que distinguirlo. Esta probabilidad que acabo de poner, la probabilidad de que esté enfermo cuando ha dado positivo, eso es lo que llamaremos posteriormente valor predictivo positivo. ¿Vale? La sensibilidad siempre se hace sobre personas que ya sabemos que están enfermas. Para determinar la sensibilidad de un test hay que pasarla sobre personas que ya sabemos que tienen la patología. En cambio, si veis la probabilidad de al lado, es la probabilidad de estar enfermo condicionado a que he dado positivo. Entre comillas sería, he dado positivo en el test de embarazo. ¿Cuál es la probabilidad de que realmente esté embarazada? ¿Vale? Que es distinta de la probabilidad de que dé positivo cuando realmente está embarazada. ¿Se entiende la diferencia de esas probabilidades? Entonces la primera es de sensibilidad y la segunda es de predictiva. No. Esto que os he puesto aquí es lo que llamaremos valor predictivo positivo, que es la capacidad de predecir. La capacidad de predecir. La capacidad de ayudar al médico. Si el test da positivo, ¿cuál es la probabilidad de que está enfermo? Si esto fuese 1, que eso es lo que nos gustaría a todos, que cuando da positivo está enfermo. Eso es lo que queremos obtener. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y la especificidad es la probabilidad de negativo cuando no está enfermo. Es decir, es la capacidad para identificar correctamente a aquellos que no tienen la enfermedad. Fijaros que aquí el E le he puesto una rayita encima que para mí es no enfermo. La rayita encima es el complementario, es lo opuesto a lo que hay, enfermo, no enfermo. Si veis, esto es la sensibilidad y esto es la especificidad. Es decir, una tiene que ver con la capacidad de detectar que realmente estás enfermo y la otra tiene que ver con la capacidad de que realmente no está enfermo. No es lo mismo, como veréis. Si continuáis, normalmente para determinar la sensibilidad y la especificidad de un test, lo que se suele llamar, se hace uso del test de oro o el estándar, que tiene que ver con, para determinar sensibilidades y especificidades, tú, como lo que quieres calcular es esto, como lo que quieres calcular, dime. El enfermo no. Vamos a ver, la sensibilidad, para que quede claro, es la capacidad para detectar los pacientes que tienen la enfermedad. Y la especificidad es la capacidad para detectar los que no la tienen. ¿Vale? Que quede claro, porque sí que es importante que la sensibilidad habla de capacidad de detectar. Es decir, para que se entienda, la sensibilidad tiene que ver con los positivos, ¿vale? Que es esto que veis aquí, la probabilidad de dar positivo cuando da enfermo, y la especificidad tiene que ver con la probabilidad de dar negativo cuando no estás enfermo. Esas son las dos líneas, ¿vale? Una, detectas que realmente está enfermo cuando lo está, y el otro, detectas que no lo está cuando realmente no lo está, ¿vale? En el caso del síndrome de Down, que es un test que si sale negativo es 100% que la gente no va a aparecer, pero si sale positivo hay un 50%. Eso es, de eso hablaremos ahora. Vamos a ver, por ejemplo, el test del síndrome de Down
que, como sabéis, pinchan y después sacan líquido amniótico, después resulta que hacen unos cálculos allí. Lo que se detecta es que es muy específico. Es decir, en ese caso que le está contando, resulta que si sale negativo, efectivamente no lo está, ¿vale? Es decir, si sale negativo, realmente no le está enfermo. Eso es un 1. Esa es la especificidad. Es un test muy específico. Ahora, lo que pasa es que la sensibilidad es un 50%. Fijaros el panorama que le presenta a un padre cuando, si le haces la prueba contra el síndrome de Down, que tiene un riesgo de un 1 o un 2% porque pinchas la bolsa y puedes tener un aborto provocado, pero salvando esas dificultades clínicas de la técnica, tienes, por un lado, que detectas al 100%, si no la hay, por tanto la especificidad es 1, es decir, si te sale negativo tú ya sabes que tu hijo no va a tener el síndrome. Pero si te sale positivo es el 50%. Es decir, si te dan el papelito y que te da positivo, el problema lo tienes tú. ¿Por qué? Porque te están pasando la pelota a ti. ¿Tú ahora qué haces? Tienes, según dice, ¿por qué saben que es el 50%? Porque después han hecho análisis y en unos casos sí y en otros casos no, ¿vale? De eso es de lo que estamos hablando. Ese es el caso paradigmático, entre comillas, porque tienes una especificidad perfecta, es decir, descarta tener la enfermedad al 100%, pero si te da positivo no es muy sensible. ¿Qué pasaría en ese caso? Pues que tú rezas que te salga negativo, porque si te da positivo, el papelón lo tiene el padre y la madre, que tienen que tomar decisiones, saber si continúan o no con el embarazo, porque pues están en los primeros meses, etcétera. Entonces, este es el test de oro. Lo primero que se sabe es que cuáles están enfermos y cuáles no lo están, ¿vale? El A+T, como lo veis aquí, son gente que el médico sabe que tiene la enfermedad. Este test de oro, normalmente lo que suele pasar es que ese test es muy caro, ¿vale? Una prueba de embarazo realizada con el kit de la farmacia vale 8 euros. Una prueba que hace el ginecólogo llevándola al laboratorio y tal, pues a lo mejor cuesta 50, 60, 70 euros. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es que aquí siempre sabemos, para evaluar sensibilidad y especificidad, sabemos que están realmente enfermos, ¿vale? Y sabemos que están realmente no enfermos. Y el A+T y el B+D son gente que sabemos que tiene la enfermedad, el A+T, y gente, el B+D, que sabemos que no tienen la enfermedad. Este es el panorama, ¿vale? El panorama es el A. ¿Quién es A? El A son los verdaderos positivos, es decir, gente. El test, pensar que el test es el test de embarazo, alguien que da positivo y realmente está embarazada, perfecto, hemos acertado. ¿Qué es lo que nos gustaría a nosotros? Que B fuese 0 y que C fuese 0. B nos gustaría que fuese 0, ¿no? Porque ¿quién es B? ¿B quién es? Uno que no está embarazado. ¿Habéis dicho embarazado? Correcto. Ahí es gente que no está enferma y que el test dice que está enferma. ¿Qué es lo que le gustaría al médico? Que el B fuese, que el test que use fuese 0, que no hubiese nadie ahí. Si eres capaz de hacer un test que es mucho más económico que lo anterior
Pues ese es el test que se comercializa. El C lo mismo. ¿C qué es? ¿Qué es más importante, equivocarte en B o en C? Es clásico, no sé si recordáis algún caso que es diagnosticado por SIDA, es decir, diagnosticado por SIDA sería un positivo, ¿vale? Y como sabéis que el SIDA antes tenía mal tratamiento, se va a Cuba a gastarse todo lo que tiene, pasa 6 meses, el tío no ve que aparecen los síntomas, esto no está claro, era un B, sí, era un falso positivo. ¿Está claro que los B son falsos positivos? ¿Vale? Los verdaderos positivos son los A's, los B son un falso positivo, los C's ¿qué son? Falsos negativos. Gente que le dices que no está enferma cuando sí que lo está. ¿Qué es más grave? ¿Equivocarte en B o en C? He oído C, he oído B's. B's es poner en tratamiento a alguien, prevenir. También es verdad que los médicos pues empiezan a darle medicamento y tal, tendrá efectos, pero lo que sí que es grave es que una persona que esté enferma no sea detectada, ¿de acuerdo? Ese es el C, falso negativo, el C es un falso negativo, aunque lo que nosotros queremos siempre es que B y C tiendan a cero lo mejor posible. Ahora, hay veces que se consigue y hay veces que no se consigue, como en el caso del síndrome de Down, resulta que si es positivo tienes el 50%, es una sensibilidad un poquito baja. Bien, la sensibilidad, como veis, la sensibilidad vuelve a ser la sensibilidad que es la probabilidad de positivo cuando estás enfermo. ¿Quién es la probabilidad de positivo? A. ¿Quiénes son los que dan positivo? A. Fijaros que la ¿quiénes son? Los que dan positivo y están enfermos. No os equivoquéis. Seguir siempre que esta es la probabilidad de positivo y enfermo partido por la probabilidad de positivo, ¿vale? Por tanto, en esa tabla anterior que tenemos es A partido A más C. Es decir, abajo ¿quiénes son? Todos los que están enfermos. Arriba ¿quiénes son? Los que están enfermos y dan positivo. Eso es la sensibilidad, que no es más que una probabilidad. ¿Qué probabilidad es? La probabilidad de positivo dado enfermo. Esa es la especificidad. La especificidad, ¿qué es? Verdaderos negativos, es decir, los que realmente dan negativo. Os repito que es la probabilidad de negativo cuando no estás enfermo. ¿Cómo calculo esa probabilidad? Si voy a la definición, ¿quiénes son los casos posibles? Todos los que están no enfermos, los que no presentan la patología. Esos son B más D. B más D. ¿Quiénes son los verdaderos positivos? Perdón, los verdaderos negativos en este caso. Son gente que da negativo y no está enferma, que son los Ds. ¿Quién sería esta probabilidad? Esa probabilidad que acabo de poner ahí, probabilidad de positivo cuando no está enfermo, ¿eso qué es? Sí, yo si te lo digo, ¿eso qué nombre tiene? ¿Esa probabilidad qué es? Falsos positivos. Eso es la probabilidad de falsos positivos. La probabilidad de dar positivo cuando no estás enfermo. Esa es esa probabilidad. Y la probabilidad de falsos negativos, pues los falsos negativos es que dan negativo cuando estás enfermo. Esto es falsos positivos
y estos son falsos negativos. ¿Vale? Vamos a aplicar estos conceptos a un pequeño ejemplo. Supongamos una población de 1000, 100 personas tienen una enfermedad, 100, 900 no la tienen, por tanto, si os fijáis, 100 personas tienen la enfermedad, 900 no la tienen, ¿vale? Y usamos un test de diagnóstico que da estos resultados, ¿vale? Este 80, ¿qué es? Estos son los que dan positivo y están enfermos, ¿vale? Los que están positivos. Este 800, ¿quién es? Los que dan negativo y no están enfermos, ¿vale? Y ahora los cálculos sobre esa tabla los tenemos aquí. La sensibilidad, os recuerdo, porque si lo escribís muchas veces, al final se os quedará, es la probabilidad de positivo condicionado a que está enfermo. Si tú, ¿cuántos enfermos tengo en esta tabla? ¿Cuántos hay? 100. ¿Cuántos arriba que tendría que poner? Los que dan positivo y están enfermos. ¿Cuántos tengo? 80. Por tanto, mi sensibilidad sería ¿qué? Un 80%, una probabilidad de 0,8. Eso es que un 80%, es decir, que de cada 100, 80 sí que están enfermos. Me equivoco en 20, ¿vale? Y la especificidad, os recuerdo otra vez, que es la probabilidad de negativo cuando no estás enfermo. Esa probabilidad, ¿cuántos no enfermos tengo? 900. ¿Cuántos dan negativo y no enfermo? 800. ¿Vale? Por tanto, esa probabilidad me da que es un 89%. Por tanto, tengo una especificidad que es un 89% y una sensibilidad que es un 80%. Repito que estos valores tienen que hacerse siempre sobre un test de oro, un test estándar, es decir, donde siempre sepas que están enfermos y que no están enfermos. La sensibilidad no sale a pelo, la sensibilidad se hace en el laboratorio, sobre gente que ya está enferma. ¿Para qué? Para mejorar ese kit que se comercializa en la farmacia, que es un test de embarazo. Pues se han hecho pruebas en el laboratorio con gente que sí, mirando una determinada hormona, y si esa hormona está presente, si tiene un nivel alto esa hormona, etcétera, ¿vale? Si los resultados, obviamente la sensibilidad es un 80 y la especificidad es un 89. Esos son los resultados de este test. Ahora vamos a ver el qué pasa, es decir, efectivamente cómo se construyen estas sensibilidades y especificidades. Porque la sensibilidad y la especificidad tiene que ver con dónde pones el corte para, por ejemplo, en un test de embarazo mirarán una determinada hormona. Esa hormona es continua. Y entonces, si el valor de la hormona supera un determinado valor, será positivo. Si no lo supera, será negativo. ¿Vale? Ese es un poco el efecto del punto de corte. Es decir, a partir de aquí, yo diré que siempre son positivos. Y a partir de aquí para atrás, son, por ejemplo, el tema de la diabetes, pues toman un determinado valor y deciden si es diabético o si no lo es, ¿vale? Por ejemplo, fijaros, aquí tendríamos niveles de azúcar en sangre, ¿vale? Altos. Los diabéticos
están en color moradito, los no diabéticos en color blanquito, y tenemos 20 diabéticos y 20 no diabéticos. Esto es lo clásico. Es decir, ¿por dónde empiezas? Lo que decíamos antes, el A más C y el B más D. La gente que tienes. Y ahora es cuando aplicas el estudio en el laboratorio para cortar. ¿Por dónde corto? Fijaros. Sujetos que toman un plasma de glucosa, ayuno de plasma de glucosa, y fíjate, si haces un corte bajo y dices, a partir de este corte bajo, lo que esté por encima, niveles altos de azúcar, se considera diabético, ¿qué es lo que nos pasa? Mira, en los diabéticos aciertas 17, los tenéis aquí, ¿los veis? Estos 17 son este grupo de aquí. Hemos acertado a 17, ¿vale? 17. No diabéticos, ¿cuántos le das? 14. ¿Los veis? ¿Qué valor me sale de sensibilidad? La sensibilidad es bastante buena, un 85%. Es 17. ¿Esa sensibilidad qué es? Es 17 partido 20. ¿Vale? Esto es 17 partido 20. Recordar que la sensibilidad es probabilidad de positivo cuando estás enfermo. ¿Cuántos enfermos tengo? 20. ¿Cuántos dan positivo? 17. 17 partido 20. Eso es mi sensibilidad. ¿Cuál es mi especificidad? 6. Los que dan negativo, de 20. Especificidad un 30%. Es decir, acierto mucho, pero tengo muchos falsos positivos, sí o sí. Tengo muchos falsos positivos. Ahora no me dejo a nadie fuera, pero tengo muchos falsos positivos. Fijaros qué pasaría, que es lo que vamos a ver ahora, si esta raya, ¿veis esta rayita? Si esta rayita la pusiera por aquí, ¿qué pasaría con la tabla que estoy construyendo? ¿Vale? Si esto ahora será positivo y esto ahora será negativo, ¿vale? Me pasará lo que me tenga que pasar, ¿vale? Es decir, dependiendo de dónde pongas el corte, sale una sensibilidad o sale una especificidad. ¿Eso se entiende? Fijaros. Fijaros. Cuando subes el corte aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Que has aumentado la especificidad, no te dejas a ninguno no enfermo, no lo detectas, pero ahora ¿a costa de quién? De bajar la sensibilidad. Es decir, esto no es fácil. Como veis, yo muevo la línea y según donde mueva la línea me dejo, o aumento la especificidad o aumento la sensibilidad. No es tan facilito como lo pintaban. Calculo la sensibilidad, calculo la especificidad y me voy corriendo. No es tan fácil. Es decir, para que se entienda, la sensibilidad y la especificidad, cuando realmente pasa el problema, es que solo no hay ni líneas separando los grupos. Tú aquí los has puesto, diabéticos y no diabéticos. Está todo estás en el laboratorio, estás utilizando un test, ya sé que está enfermo, ya sé que no está enfermo. Le aplico el corte, da positivo o da negativo. Dependiendo del corte, tenemos claro que cambia la sensibilidad y la especificidad cada vez, pero lo que realmente pasa es que normalmente la cosa está así. Mezclados. Los tenemos mezclados, no es tan trivial el asunto. Y lo que realmente pasa de verdad es esto. Que no sabemos ni si es diabético o si no está. Eso es lo que realmente pasa. Es decir,
que esto es cuando te llega el paciente. Cuando te llega el paciente, realmente están así. No te viene con un cartelito que dice, soy diabético. No soy diabético. Estoy embarazado, no estoy embarazado. ¿Vale? Quiero pasar, tengo un niño que no sé si tiene síndrome de Down o no. No dice nada, que él no viene blanco. Y ahí es donde aparece este concepto, la probabilidad de estar enfermo cuando da positivo. Es decir, hay dos conceptos importantes. Tenéis que distinguir esto, que es el valor predictivo positivo, del concepto de sensibilidad. La sensibilidad es en el laboratorio. Sabemos que están enfermos. El sujeto condicionante es estoy enfermo. Y ahora voy a ver si acierto o no. Es decir, esta probabilidad, la probabilidad de esta probabilidad, que es la sensibilidad, fijaros que parece lo mismo, pero no, los sucesos están alternados. Siempre es fácil saber cuál es el valor predictivo positivo, porque si uno piensa en el test, ¿qué es lo que sabes? Haces el test, ¿qué es lo que sabes? Que es positivo, y ahora lo que quieres saber ¿qué es? Si realmente estás enfermo o no. Eso es el valor predictivo positivo, probabilidad de enfermo cuando da positivo. Al contrario, es siempre la sensibilidad. Lo digo como regla mnemotécnica. Yo hay veces que no me acuerdo, pero eso no falla. Calculas, ¿cómo es un test de diagnóstico? Viene, le hago la prueba y da positivo. ¿Qué es lo que quiero saber yo? Si está enfermo, esa probabilidad de, sabiendo positivo, ¿cuánto está enfermo? Es lo que yo quiero saber. Porque si esa probabilidad es un 90%, el valor predictivo es un 90%, yo sé, por ejemplo, los test de embarazo en las farmacias igual tienen un valor predictivo positivo del 98%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 positivos acierto el 98. Pero ¿qué determina, como veremos después, cuál es el valor predictivo positivo? Pues dependerá de la sensibilidad, dependerá de la especificidad. Como veis aquí, no es trivial poner el punto de corte. Pues ahora subamos el punto de corte. Cuando subes el punto de corte, pues mejoras la especificidad y empeoras la sensibilidad. Que lo bajas, entonces se trata de esto. Esto es lo que hacemos, ¿vale? Poner el punto de corte y ver cuántos dan positivo y cuántos dan negativo. Eso es de lo que queremos hablar, ¿vale? Todo lo otro se hace en el laboratorio. Como habéis visto ya, estamos repitiendo lo mismo otra vez porque es importantísimo. Los test de diagnóstico dependen de la sensibilidad, de la especificidad, y como veis, según donde pongas la línea, cambia o uno o otro. No es, pongo la línea aquí y solo hay una solución. Hay muchas soluciones para el cálculo final. Lo que hemos aprendido es que diferentes puntos de corte te dan diferentes sensibilidades y especificidades, que cuando realmente vas a pasar el test de diagnóstico, tú no sabes si está enfermo o no. Por tanto, lo que necesitaremos calcular es ese valor predictivo. Repito que sepas la sensibilidad y la especificidad. Todavía yo no he dicho aquí que sepamos calcular el valor predictivo positivo. Son cosas diferentes. Si es sensible, puedes tener, como veremos, un valor predictivo positivo muy malo, que es la capacidad realmente de diagnosticar. Si el kit que te venden en la farmacia fallase, el test de embarazo, en vez de acertar el 98% o el 99%, fallase o acertase solo el 30%, a que mucha gente no lo compraría, porque ¿para qué vamos a hacer eso si no aciertas? Estamos hablando de los diferentes conceptos, estamos preparándonos las herramientas para llegar a lo que queremos hacer.
Concepto sensibilidad, capacidad de detectar la patología cuando la tienes. Concepto especificidad, capacidad de decir que no la tiene cuando realmente no la tiene. Conceptos de falsos positivos. Un falso positivo ya sabemos lo que es, que le detectamos que está enfermo cuando realmente no lo está. Un falso negativo, le decimos que no está cuando realmente lo está, ¿vale? Esos son los conceptos que... ¿Es posible que exista baja sensibilidad y baja especificidad y el valor predictivo positivo sea elevado? Depende como veremos. El valor predictivo va a depender fundamentalmente de la sensibilidad, la especificidad y una cosa adicional que es la prevalencia, que es cuánta gente hay enferma en la población. Y dependiendo de si hay mayor prevalencia o mayor prevalencia, van a cambiar los resultados. Os estáis adelantando a lo que va a venir ahora mismo, que ¿dónde dibujar el punto de corte? ¿No? ¿Dónde poner el punto de corte? Pues lo que decíamos, ¿qué es lo que intentábamos? Minimizar los falsos positivos, ¿vale? Es decir, intentamos minimizar los falsos positivos. ¿Por qué? Un falso positivo, ¿qué es un falso positivo? Pues intentaremos minimizar. ¿Cómo lo haremos? Pues moviendo el punto de corte. Como sabéis, aquí al final, cada vez que mueves el punto de corte, cambia la sensibilidad y la especificidad. Por tanto, dependiendo de lo que te interese, tendremos que hacer un valor alto o un valor bajo, dependiendo del tipo de enfermedad, dependiendo del coste de los test. Es decir, no hay una solución única para resolver ese problema. No es, ponga usted la raya aquí. De hecho, se tiene que balancear diferentes soluciones para ver cuál es la más... Esto es lo que se os tiene que quedar en la cabeza: falsos positivos, verdaderos positivos, falsos negativos, verdaderos negativos, sensibilidad, especificidad, falsos positivos, falsos negativos. Ese es la revisión, esta revisión para rellenar esta tablita. Esta tablita yo creo que es fácilmente rellenable. Obviamente, ¿qué número? Si tenemos 700 no enfermos, ¿vale? Y decimos que 600 han dado negativo, ¿cuántos han dado positivo? 100. Aquí, por tanto, habrá 340 y aquí 60 y aquí habrá 660. Y a partir de una vez que está rellena la tabla, ¿cuál será la sensibilidad? La probabilidad de que es enfermo positivo o positivo enfermo. La sensibilidad. Positivo condicionado a estar enfermo. ¿Cuántos enfermos tengo? 300. ¿Cuántos dan positivo? 240. ¿Cuál es la especificidad? Negativo cuando no estás enfermo. Eso es, ¿cuántos no enfermos tengo? 700. ¿Cuántos dan? 600. Esto sería el... Y con esto cerraríamos el primer apartado